Buenos días. En el seminario de hoy les voy a introducir un artículo llamado Anotación de errores de artículos en textos de aprendizaje en español, diseño y evaluación del esquema de anotación. O su nombre en inglés, Annotating Article Errors in Spanish Language Tests, Design and Evolution of an Annotation Scheme. Fue publicado por María del Pilar Valverde Ibáñez y Akira Otani en el año 2014. Muy bien. Antes que nada, la anotación de textos de aprendizaje es fundamentalmente importante debido a que con ella se realiza una investigación lingüística y permite desarrollar aplicaciones para aprendizaje de un idioma. En el caso del español, es el idioma extranjero más estudiado en Estados Unidos y en muchos otros países corresponde al segundo idioma extranjero más estudiado. Sin embargo, no posee data suficiente. La detección automática de errores se concentra fundamentalmente en palabras funcionales como artículos, preposiciones y partículas. En cualquier idioma son las palabras más frecuentes y también corresponde la mayor fuente de errores para los alumnos. El trabajo experimenta un esquema de anotación preliminar y luego se analiza el desacuerdo que hay entre los distintos anotadores para luego de refinar el esquema. Muy bien, antes les voy a explicar lo que son los artículos de español. En el español los artículos pueden ser definidos o indefinidos y cambian de acuerdo al género y al sustantivo al género y número del sustantivo que complementan. Como se podrá observar en la tabla 1, artículo definido y artículo indefinido tenemos tanto como singulares y plurales, como por ejemplo el perro, la casa, un perro, una casa, y también tanto plural como singular. Muy bien. Este uso es complejo porque nos intervienen factores pragmáticos, semánticos, sintácticos y léxicos. Por ejemplo, se pueden referir a una clase de personas u objetos. En el caso, los hijos dan muchos disgustos, se refiere a la clase de hijos. También se puede referir a algo identificable para el oyente. El hijo de María tiene 2 años, en cuyo caso María sabe quién es su hijo. Se refieren a un objeto de una clase particular. Tener un hijo es lo mejor que te puede pasar en esta vida. En este caso el objeto es hijo de la clase hijos. Y también se puede referir a un monto indefinido de algo. No tengo hijos, pero tengo sobrinos. En este caso la cantidad de hijos no está definida. Dificultades para los alumnos. En el corpus Ten-Ten se realizó un análisis. Posee 9 billones de palabras en español y en este corpus los artículos definidos son el tipo de palabra más frecuente y los indefinidos corresponden al sexto tipo. Aproximadamente 1 de cada 10 palabras de este corpus son artículos. Los artículos corresponden a uno de los errores gramaticales más frecuentes, en especial para aquellas personas cuya lengua nativa no tenga artículos, como es el caso del chino, japonés, coreano o ruso. Y bueno, Fernández en 1997 realizó un estudio con respecto al español de los japoneses y se indicó que por cada 100 palabras existen aproximadamente 2.2 errores de artículos. Adicionalmente, la dificultad de los artículos españoles es comparar con la del inglés, y para este estudio se decidió usar alumnos japoneses para desarrollar el esquema de anotación. Experimento. Muy bien. En este caso, la anotación para textos de aprendizaje es una tarea algo difícil y existen diversas razones. Las oraciones pueden contener errores y esos errores pueden dificultar la comprensión de la misma. Existen errores entre género y número que son fáciles de identificar
Sin embargo, los errores como la presencia de artículo y elección de preposición no están claramente definidos. En algunos casos se puede requerir un mayor contexto para determinar el uso del artículo. Muy bien, ¿cómo se realiza el experimento? El experimento va a tener los siguientes objetivos. Van a existir unos anotadores que van a anotar una frase nominal y se va a calcular su acuerdo. Se van a analizar los tipos y fuentes de desacuerdos para identificar las dificultades que podrían enfrentar los anotadores, y en base a estos resultados se va a refinar los lineamientos y el esquema de anotación. Muy bien, colección de datos. Se usaron textos de aprendizaje escritos por estudiantes españoles japoneses con un nivel intermedio. Estos estudiantes pertenecen a la Universidad de la Prefectura de Aichi. Se extrajeron oraciones que contienen al menos un error de artículo. 50 fueron extraídas para cada tipo de artículo, que incluye los definidos, indefinidos y artículo 0. Y adicionalmente se extrajo el mismo número de oraciones, pero con un uso correcto de cada artículo, lo cual corresponde a un total de 300 oraciones. Para cada oración, únicamente la frase nominal debe ser anotada. Aquí está el número total de oraciones. Corresponden a oraciones que tengan un caso correcto para cada artículo y un caso incorrecto para cada artículo, totalizando 300 oraciones. Muy bien. La anotación. Existen 300 frases nominales que fueron anotadas por 4 anotadores. Se dividieron los anotadores en 2 grupos: expertos, los cuales son profesores de español como una lengua extranjera, llamados E1 y E2, y los no expertos, que son nativos de español pero no tienen experiencia en anotación de corpus, los cuales son llamados NE1 y NE2. La frase nominal fue anotada en las mismas oraciones y adicionalmente se proporcionó una oración precedente y procedente en caso de tenerla. La frase nominal fue clasificada en una de las siguientes categorías mostradas en la tabla 3. Aquí están, por ejemplo, cuando falta un artículo definido, un artículo no definido, un artículo extra, el cual no es necesario, cuando hay confusión, cuando el artículo es correcto y cuando hay dificultad para juzgar. Muy bien. Artículo faltante. Ocurre cuando el alumno usa un artículo no usa un artículo cuando la oración debería contener uno. Estos 5 letras AD representan la anotación de cada uno de los anotadores. Los primeros 2 corresponden a los expertos, los últimos, el tercero y el cuarto, corresponden a los inexpertos, y el último corresponde al estándar dorado. Originalmente el español y el portugués son categorizados en este caso debería decir en el mismo grupo lingüístico, la lengua romántica, y en este caso se agregó AD porque falta el cual es un artículo definido, que en este caso todos concuerdan. El artículo extra ocurre cuando el artículo usado por el alumno no es necesario. En este caso todos los anotadores poseen el mismo, todos concuerdan. El objetivo de este trabajo es conocer cómo propagó el tomate como, en este caso decir, como verdura comestible, lo cual hace que la sea innecesario desde el continente americano. Confusión. Un error de confusión ocurre cuando el alumno usa un artículo definido en vez de usar uno indefinido y viceversa. Por ejemplo, Franco consiguió una victoria en la guerra civil en 1939 y su dictadura comenzó. En este caso, una victoria no hace que uno gane una guerra, entonces debería ser la victoria, lo cual hace que sea importante, lo cual genera
generó confusión para los anotadores. Y el último, difícil de juzgar, es el caso de que de alguna situación estuviesen inseguros y no puedan decidir cómo anotar la frase nominal. Muy bien. En la siguiente tabla se puede observar la matriz de confusión para los anotadores E1 y E2, y el acuerdo observado fue de 0.79 con un coeficiente kappa, el cual mide el acuerdo de 0.71. Mientras más se aproxima a 1, más acuerdo hay entre los anotadores. Aquí está la segunda matriz de confusión. En este caso fueron para los anotadores inexpertos, y un número más bajo que el anterior, 0.76 observado y 0.68 kappa. El coeficiente kappa fue obtenido. Muy bien, ahora a explicar más o menos lo que ocurrió con los acuerdos. El artículo definido o artículo 0, en algunos casos, tanto el artículo definido como el artículo 0 puede ser aceptable en la misma frase nominal. Esto pasa cuando la frase se refiere a una clase o personaje en general o a un monte indefinido de algo. Por ejemplo, los políticos hablan en público y manifiestan sus opiniones con el objeto de conseguir votos de ciudadanos. También se podría decir de conseguir los votos de ciudadanos, lo cual es válido. Y en algunos casos los anotadores indicaron que falta un artículo. Sin embargo, el estándar oral indica que es aceptable, por lo tanto no es necesario agregar el artículo. Artículo indefinido o artículo 0. Una frase nominal se puede referir a un monto indefinido de algo o un objeto de una clase particular. Por ejemplo, en cambio, la cocaína tiene el efecto tóxico. En este caso, en cambio, la cocaína tiene efecto tóxico, tiene un efecto tóxico, lo cual, acordando, según los anotadores, debería cambiarse el por un efecto tóxico para que tenga mayor sentido la oración. Ok, conocimiento global. Ocurre cuando se tiene insuficiente información extralingüística para determinar el uso correcto del artículo. En este ejemplo, sale cada 30 minutos aproximadamente desde la estación de Nagoya y paran en los 9 sitios muy interesantes y turísticos, por ejemplo, el castillo de Nagoya. En este caso, algunos anotadores indican que el artículo los es extra, no debería agregarse. Sin embargo, si únicamente hay 9 sitios turísticos en Nagoya, esto corresponde a algo válido. Dado que esta información no se tiene, no se sabe si decidir entre si es correcto o no. En el caso del estándar dorado, decidió que la frase es aceptable dado que no se tiene suficiente contexto. Reglas semánticas y léxico-sintácticas. Cuando no se puede decir en base a la pragmática, se tiene que considerar las reglas gramaticales. Cuando no se tiene un conocimiento profundo de estas restricciones, no se sabe si es correcto o no. Por ejemplo, el capítulo 2 dice sobre el proceso del portuñol y los problemas a que el portuñol se enfrenta actualmente. En este caso, no se tiene muy claro cuál es la regla gramatical, por lo que algunos anotadores estaban inseguros y no dieron con la respuesta acertada. Muy bien. En base a estos resultados, se estableció un conjunto de sugerencias para lograr una notación confiable. No fue recomendable usar la etiqueta como NC, de que no se puede juzgar, debido a que tiene una confiabilidad muy baja. Las etiquetas deben informar el tipo de error y la corrección. En este caso, la etiqueta de confusión no proporciona suficiente información, lo cual se dividió entre confusión entre artículos definidos e indefinidos, lo cual se llama CA,
como confusión de artículos, y confusión entre artículos y otro tipo de determinante, lo cual se llama OCD, confusión de determinantes. Las oraciones deben ser aceptables y no perfectas. Esto quiere decir que no se debe establecer la corrección en base a la mejor elección, sino que si es una elección válida, se debería considerar aceptable. Cuando la selección del alumno no es aceptable y hay dos correcciones igualmente buenas, permitir una anotación doble. En caso de artículos basados en reglas sintácticas y léxico-semánticas, basarse en reglas sobre el uso de artículos publicados por instituciones respetadas, como es el caso de la Real Academia Española. Cuando se necesita un conocimiento global para jugar una oración, no se corrige si es considerada aceptable en algún contexto. Aquí está en la nueva tabla. Esto corresponde al estándar dorado y, como verán, se extendió la confusión, y también en algunos casos está la anotación doble. Conclusión. Previamente no había un estudio previo con respecto al error de artículos y el acuerdo entre anotadores para textos de aprendizaje en español. Se probó un esquema de anotación para errores de artículos en alumnos japoneses y se analizó el desacuerdo entre los anotadores para refinar el esquema de anotación. Se revisaron los datos y se creó el estándar de oro. Muchas gracias.